Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión La Voz del Ciudadano. Como siempre, el protagonista son todos ustedes, nuestros televidentes, con quienes nos conectamos cada mañana durante 30 minutos, los escuchamos, hablamos, por supuesto, de esas opiniones, alguna vez o para algunos impopulares, para otros, pues que no tienen ningún sentido, pero son realmente las opiniones que queremos y que a veces tenemos frente a las noticias. Hay un tema muy importante, por supuesto, en nuestra sociedad actual, y hay un tema que se está hablando, el Dani lo habló, la brecha de género, desigualdad entre hombres y mujeres. Veamos la pregunta entonces que tenemos para esta emisión. ¿Cómo erradicamos esa desigualdad entre hombres y mujeres? Ahí está la pregunta. Ya saben que ustedes tienen varios canales de acceso. El 601-316-2511, nuestro indicativo. Estamos en Bogotá. 601-316-2512. También está el WhatsApp 316-420-2080. Aquí nos envían un mensaje de texto. Y estamos en YouTube, en la casilla inferior. Usted puede opinar sobre este tema. El programa queda ahí también para que ustedes pues nos estén dejando sus comentarios y yo estaré muy pendiente, por supuesto, de ellos. Ya habilitamos entonces las líneas y vamos a saludar a esta hora a nuestra invitada. Está con nosotros Mónica Collin. Ella es doctora en Administración de Estudios de Género, también es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad EAN. Doctora, gracias por estar con nosotros, por su tiempo y muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en estos espacios y más para hablar de un tema que me apasiona como es el género. Bueno, pues vamos a estar hablando en lo que podamos durante 30 minutos de este tema y quiero invitarla primero a ver el siguiente informe. El mundo le está fallando a las niñas y a las mujeres. Esto según un nuevo informe de las Naciones Unidas, en el que la organización indica el preocupante panorama que atraviesa esta población en varios factores. De acuerdo con el informe de la ONU, Mujeres del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, más de 340.000 millones de mujeres y niñas, lo que equivale al 8% de la población femenina mundial, vivirán en la pobreza extrema en el año 2030. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada al ritmo actual del progreso. La próxima generación de mujeres seguirá dedicada a una media de 2,3 horas diarias más que los hombres, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por primera vez, este informe muestra datos por sexo sobre las interacciones entre género y cambio climático, en el cual pronosticó que el cambio climático puede empujar a la pobreza a más de 150 millones adicionales de mujeres y niñas, a diferencia de 16 millones más que el número total de hombres y niños que se verían en la misma situación. El informe concluyó que el hecho de no priorizar de forma inmediata la igualdad de género podría poner en peligro toda la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible. Bueno, pues ese es a grosso modo la nota que contextualiza un poco este tema del cual usted puede opinar. Doctora, brecha de género, una realidad a la que Colombia no es ajena. Le voy a leer el informe, parte del informe de la brecha global de género del Foro Económico Mundial. En el 2020, solo 35 países han alcanzado la paridad de género en educación y todavía el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir. Cuando estamos hablando, doctora, de brecha de género, ¿exactamente a qué nos referimos? En términos locales, porque es que uno va por ahí, habla con la gente y a veces le dicen, pero si es que las mujeres hoy día tienen todo, hoy día se han apoderado de los espacios, uno va al banco, la gerente, doctora. Y en realidad, ¿qué es esa brecha de género cuando estamos hablando de estos temas? Las brechas de género se refieren sobre todo a estas diferencias que existen y que se evidencian a través de las estadísticas y de las diferentes datas entre los indicadores de diferente tipo. Por ejemplo, los que mencionabas de educación para niñas y niños, por ejemplo, para las mujeres en cuanto al acceso al mercado laboral. Entonces, una brecha de género significa que en el caso de Colombia, por ejemplo, solamente el 45% de las mujeres están vinculadas laboralmente en este momento, mientras que el 75% de los hombres tienen un trabajo formal. Es una brecha de género. Otra brecha de género es que las mujeres en Colombia ganamos, por ejemplo, del 12 al 16% menos
que los hombres. Y en algunos sectores que son mucho más masculinizados, como es el de infraestructura y construcción, esta brecha sube hasta el 19% e incluso a niveles directivos, que es otra de las grandes brechas, esta brecha salarial sube al 29%. Hablando de niveles directivos, solamente del 13 al 16% de los puestos de alta dirección y de toma de decisiones en este momento están siendo ocupados por mujeres. En el poder público, por ejemplo, incluso con la ley del 2018, en este momento no tenemos siquiera el 20% de puestos ocupados en organismos estatales por mujeres en cargos directivos. Doctora, sobre este tema, ¿qué tan cierto es, si bien usted nos hace un recuento, que por ejemplo en Colombia o en países de América Latina las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, con el mismo horario, las mismas funciones? ¿Qué tan cierto es eso? Es muy cierto, sobre todo en la iniciativa privada. La verdad es que gracias a las leyes que se han hecho de corte afirmativo, en el caso del gobierno del Estado colombiano no existen esas brechas, pero en el caso del sector privado sí, y como te mencionaba, el promedio actualmente es del 12%, es decir, por cada peso que gana un hombre, la mujer solamente recibe 88 centavos. Y en el caso de los sectores más masculinizados, esta brecha se puede llevar hasta el 19% en promedio general, pero a niveles directivos casi al 30%. Entonces existe en el sector privado particularmente, y esto tiene una naturaleza muy clara, y es también el tema a veces de las negociaciones. Inicialmente, muchos estudios, algunos de hecho que hemos hecho desde la Universidad de AN, que trabajamos mucho el tema de diversidades y género, lo que nos está manifestando es que, por ejemplo, uno de los grandes brechas empieza al momento de la contratación por la negociación que se hace inicialmente. La mujer no suele negociar, sino solamente en el 30% de los casos. Y los hombres lo hacen en el 80%. Esto hace que desde el inicio ya exista justamente esta diferencia salarial entre hombres y mujeres. Ese dato, doctora, que usted dice es bien acertado en la realidad, porque uno no suele entrar en ese factor de la negociación. Eso parece ser que no está en nuestro chip, sino uno acepta muchas de esas condiciones, de pronto porque uno ve la oportunidad y es ahora o nunca, y uno lo acepta de esa manera. Doctora, sobre este tema también hay algo muy importante. Quiero que veamos lo siguiente. ¿Podrían ese sector privado que paga menos a las mujeres estar aprovechándose de esa situación quizás de que le pagan menos y hacer a un lado a los hombres? ¿Por qué? Porque también yo escuchaba comentarios donde nos decían, es que ya los hombres hoy no los contratan, es que los hombres ya están en la casa porque prefieren contratar a las mujeres. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ciertamente las medidas de corte afirmativo y de protección hacia ciertos espacios de la mujer, por ejemplo, cuando el embarazo, después de las licencias maternales, han hecho que en países de Europa, por ejemplo, se deje de contratar a mujeres en ciertas posiciones directivas, justamente por el hecho de que no pueden estarse desvinculadas de proyectos importantes por más de 6 meses. En el caso de Colombia yo no creo que sea el caso, es decir, no se aprovechan las organizaciones, y no es tampoco el cierto que son las mujeres las que están contratándose más, porque como lo dicen las estadísticas, el 75% de los hombres están vinculados laboralmente, mientras que menos del 45% de las mujeres. Y de las pocas mujeres que sí están vinculadas de manera formal a este mercado laboral, el 75%, casi el 80% de ellas son mujeres madres cabeza de familia. Es decir, son madres o personas responsables de una familia que son el único ingreso de su casa. Entonces, todavía estos roles de género están afectando mucho el hecho de que las mujeres, ojalá ellas, pero a veces también como un tema familiar, pues definen que cuando ellas son cuidadoras, pues su principal rol es ese, y se van al rol obviamente reproductivo, como le decimos desde la academia.
Sin embargo, también lo que yo creo, porque estuve trabajando, digamos, he estado trabajando ya más de 15 años estos temas de género y en Colombia en particular he trabajado mucho el tema también desde organismos internacionales como es la ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas y ahora en la universidad con nuestra línea de investigación. Lo que te puedo decir es que más bien el tema es que no se mide. En las empresas no han medido las brechas salariales y por lo tanto ellos no son conscientes de estas brechas existentes y no pueden generar estrategias concretas. Yo te puedo decir que hicieron un diagnóstico de todas las empresas que trabajan temas de sostenibilidad, inclusión, diversidad a nivel mundial, de las que 78% dicen que es necesario que la mujer esté vinculada laboralmente y que se generen condiciones de inclusión adecuadas. Y sin embargo, solamente el 22% de esas tienen medidas e indicadores específicos para ello. Y por lo tanto son las que solamente esas están ya trabajando en ese tema. Doctora, vamos a ver lo que piensa la gente, pero antes quiero leerle también un tema relacionado con esto. Como todos los países, los hombres y las mujeres no comparten por igual las actividades laborales. En Colombia las mujeres tienen menos probabilidades de trabajar remuneradamente y de hacerlo a tiempo completo. En cambio, suelen dedicar más horas al cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad y a las tareas domésticas. Cuando regresemos de este sondeo, doctora, quiero que hablemos precisamente de eso. De esa, y ya usted me va a corregir si es equidad, igualdad, paridad, cuál es el término real y adecuado que debemos usar. Pero a veces siento que estamos en un agotamiento también con este tema del empoderamiento, entonces nos sentimos las supermujeres, las superheroínas, y entonces no solamente se cumple con el trabajo, sino también con el hogar, con el maternar, con unas líneas de la sociedad, y al final del día terminamos agotadas. Incluso el país de España publicó un estudio sobre qué tanto las mujeres, el costo de la salud mental en las mujeres estaba generando todo este tema. Ya vamos a hablar de eso, doctora, y veamos lo que piensa la gente. Sí, claro, la brecha existe, hay una diferencia enorme y hay una estigmatización todavía del género femenino. El país tiene que todavía trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre la igualdad en las condiciones laborales. Hay una desigualdad marcada y más en las regiones, ¿no? Si en Bogotá está marcada, en las regiones está peor. Yo creo que la mujer ha alcanzado puestos de poder, pero todavía se le exige mucho más a la mujer que al hombre. Por ejemplo, si comete algún error o es dura con sus subordinados, eso, se le juzga mucho más y es como mucha más exigencia hacia la mujer que al hombre, aún estando en cargos de poder. Sí, todavía se mantiene cierta barrera que limita muchas cosas de unos de los otros, hablando en cuestiones de géneros. De cierto modo, sí, todavía se mantiene mucho más estatus hacia los hombres que hacia las mujeres. Todavía no se le logra reconocer tanta la importancia que tiene en muchos ámbitos a la mujer. Bueno, hoy estamos hablando de ese tema y nos dicen nuestros televidentes, usted también puede opinar, al 316-420-2080. Sin hipocresía de las prácticas políticas cuando se mantenga equilibrio en los cargos, medición de resultados por eficiencia y no por género. Eso está maravilloso. Justicia social para hombres y mujeres por igual. En ocasiones la misma mujer se victimiza y establece la desigualdad. No descalificar para nada y desde ningún escenario el género sea cual sea. Carlos, un abrazo, gracias por su opinión. Doctora, ¿usted cree que las mujeres nos victimizamos para obtener beneficios de pronto en el trabajo, en un cargo o en el puesto? No, yo de verdad creo que no, y lo hemos analizado mucho en la universidad. Y más bien, yo creo que aquí lo importante es marcar la pregunta que tú me hacías. ¿Qué significa equidad? ¿Qué significa igualdad? La universidad tiene una política que se llama de diversidades. Y lo que nosotros hacemos énfasis, ¿por qué diversidades? Porque el enfoque con el que debemos analizar el género
siempre tiene que ser con temas de interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que las personas, dependiendo de las diferentes condiciones e identidades que tengamos, por ejemplo, yo soy indígena otomí, soy mexicana, pero soy doctora. Entonces, esto me da unas condiciones diferenciales de acceso a mis derechos o de acceso a las oportunidades que existen en el entorno. En este sentido, para algunas pueden considerarse barreras y para otras unas cosas que facilitan. La educación, por ejemplo, siempre es lo que permite el acceso a la educación, el acceso a los derechos, a esta igualdad que todos queremos. En este sentido, el término de equidad cobra mucha importancia, porque la equidad solamente se va a dar cuando desde la interseccionalidad tengamos muy claro cuáles son estas barreras diferenciales que enfrentan cada una de las mujeres. Entonces, un análisis que se hizo recientemente y que tú comentabas ahorita también relativo al cambio climático en el primer informe, bueno, se habla de que la mujer tiene menos acceso a sus derechos, eso es la igualdad, que los hombres, pero es todavía menos acceso el que va a tener una mujer rural. Y si es una mujer rural afrodescendiente o indígena, va a tener necesariamente también, según dicen las estadísticas, más barreras que enfrentar para poder acceder a esos mismos derechos, que es lo que tendría una mujer urbana, que además puede tener no solamente el acceso a la salud, a la educación de manera más sencilla, sino por también temas culturales, generan otras brechas y barreras. Doctora, se nos fue... Ahí ya la escucharon. Se nos fue por un momento, pero ya está con nosotros. Perfecto. Y ahí es donde viene a cobrar importancia tu otra pregunta. Nos cansamos, la Mujer Maravilla, este síndrome tan importante. Sí, hay un estudio de McKinsey que se hizo este año, bueno, que se hace todos los años y que se publicó el 2022 de este año, que nos habla de que las mujeres en el 50% de los casos van a salirse de trabajar cuando están en mandos medios porque están quemadas por el burnout, porque están agotadas, porque ese tema de nosotros siempre estar mostrando y demostrando por qué estamos ahí, como si nosotras tuviéramos que demostrarle a todo el mundo que somos buenas en todo y en todo momento, porque eso es lo que también nos metieron en ese chip. Eso es lo que hace que ese burnout se represente en el mercado laboral como una condición que está haciendo que más mujeres se desvinculen laboralmente porque no sienten que estén siendo incluidas, que tengan las mismas oportunidades y que en equidad puedan tener entonces esta igualdad a la que todos estimamos con el ODS 5, justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el de equidad de género. En este sentido, nosotros en la universidad hemos venido trabajando mucho en una línea de investigación, particularmente de habilidades directivas con perspectiva de género, que habla justamente de cómo los sesgos inconscientes, los estereotipos, generan también estas barreras internas de la mujer que hacen que nosotros, por ejemplo, no queramos negociar porque asumamos que no somos buenas negociando, porque la sociedad nos ha educado para pensar eso, o bien que nosotras mismas también sintamos que tenemos que estar demostrando y nos demos una carga adicional por no hacer lo principal que podremos hacer en cualquier trabajo y que en el trabajo lo hacemos muy bien, que es también delegar en casa las tareas del cuidado y las tareas del hogar en general. Entonces, estas son situaciones que estamos nosotros poniendo en evidencia a través de nuestras investigaciones, de los blogs. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar trabajando con emprendedoras de Impulsa justamente para hacerles ver esto, porque esta es otra barrera a que las mujeres emprendedoras también se están enfrentando. Doctora, ese tema que usted menciona, la educación desempeña un papel fundamental para cerrar esas brechas pues de género, es la conclusión a la que han llegado con este tema, pero ocurre mucho un fenómeno, no solamente en Colombia, en el mundo. Esto lo muestran los resultados de las pruebas PISA, un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial y que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, muestra que de las 77 economías participantes, Colombia es el país con la brecha de género en matemáticas más alta y el país donde las niñas obtienen la menor ventaja en lectura respecto a los niños. Un ejemplo por mencionar algo, doctora, está José y está Mónica en el primer año, cuando es en el primer año de colegio y están a la par en matemáticas, obtienen los mismos resultados. Con el tiempo,
José va subiendo, grado 10º, grado 11, y le va mejor en las ingenierías, le va mejor en matemáticas, aunque ella, Mónica, siempre tuvo la posibilidad de lograr lo mismo, pero socialmente empezó a sentir que mejor se dedicaba a otras cosas, como a ser bonita, como a ser amable, como de pronto a las artes o al lenguaje, que la ingeniería y las matemáticas no eran lo suyo. Ese es un estudio que pasa, o un fenómeno que pasa en el mundo, pero Colombia en esto está peor que en todos. ¿Cómo hablamos y cómo le enseñamos a las mujeres que también podemos ser buenas en matemáticas, en ingenierías, que podemos servir para eso y que no ese chip no esté ahí más en nuestras niñas? Lo primero es que estas brechas de sueños, que así se le llama técnicamente, empiezan entre los 5 y los 7 años, justamente. En esa edad donde nosotros nos vinculamos al modelo educativo, al sistema educativo, y nos empiezan a decir, tanto en la casa y tal vez en el colegio, a reforzar cuáles son las actividades que son consideradas para mujeres y para los hombres. Y entonces empezamos nosotros justamente a no tener las expectativas de poder desarrollarnos en ámbitos donde nosotros vemos como muy masculinizados, como son todas las áreas STEAM. Como vemos que allá hay puros hombres, pues obviamente el referente es, uy, no, entonces allá no hay mujeres, entonces pues yo qué voy a hacer allá, las mujeres seguramente no podrán, y esto es reforzado justamente por la educación y lo que nosotros estamos recibiendo a veces también desde los medios de comunicación. ¿Qué debemos de hacer? Justamente en la casa empezar con este proceso de empujar y decirles a las mujeres que los conocimientos, el hecho de que seas buena en matemáticas o en cualquier ámbito, no tienen género, no son de hombres o son de mujeres. Las negociaciones y otro tipo de cosas tampoco tienen género. Entonces, este reforzamiento que tenemos que hacer desde la casa, pero tenemos que fortalecer en el sistema educativo, es básico. La otra cosa es hablarles a las niñas que están en 9º, 10º y 11 de cuáles son las ventajas de una carrera en el STEAM. Por ejemplo, 95% de empleabilidad y en promedio 1 millón de pesos más de salario mensual en este momento en Colombia. Doctora, sobre esto quiero que veamos también lo que ha dicho la gente frente al tema, lo que nos comentaron y un mensaje que tenemos desde nuestra línea de WhatsApp. Yo creo que los hombres actualmente aquí en este país sí tienen más control que las mujeres, que ha disminuido por el movimiento feminista y todo eso, pero sigue habiendo como mucha desigualdad a nivel político. Hay muchos más senadores, políticos, el presidente y todo, y no mujeres. El machismo sí sigue existiendo, sí existe todavía. Entonces, pues solo que ahora la mujer está ya un poco más liberada y se manifiesta más, mucho mejor que antes, ¿no? Existe una brecha amplia y una diferencia salarial sustancial para los cargos de empresas y de por sí para todas las entidades. Sí existe esa brecha de género y salarialmente también. Bueno, escribe la gente, señorita Johanna, buenos días. La desigualdad entre hombres y mujeres se puede acabar cuando veamos en la realidad las obligaciones que nos corresponde por partes iguales. Nos diferencia es sexo, estoy leyendo tal cual. Asumo que el sexo, pero ante Dios somos seres iguales. A nuestro televidente o a nuestra televidente, muchísimas gracias por su opinión. Ahí están las opiniones de la gente, doctora. En cuanto a los puestos directivos, dice por acá, de todas las industrias, las mujeres siguen por detrás de los hombres, solo puestos directivos. En sectores como la industria manufacturera, las mujeres estamos en el 24% de los cargos. En agricultura, el 23%. En las cadenas de suministro, el 23%. En lo que es petróleo, gas y minería, 18%. Infraestructuras, 16%. Por ejemplo, en sanidad y servicios asistenciales, ahí sí participamos más. Estamos casi en el 50%. En la educación, el 46%. Y en servicios al consumidor, 45.9%. Quiero darle un ejemplo para que usted se ponga ahí en mi lugar y me diga qué contestaría. Yo recuerdo, ¿usted sabe qué es un cotero, doctora? No. Bueno, un cotero
Un cotero es una persona que carga los bultos en la mañana en los centros de abastecimiento en la madrugada. Son hombres jóvenes que habitualmente desde las 3 están cargando y llevando bultos a los camiones. Alguien me decía, pues si quieren equidad de género, que pidan trabajo como coteros en abastos, que eso sería equidad de género para las mujeres. ¿Qué decirle a estos comentarios? Bueno, antes que nada, yo creo que la verdadera equidad es que si una mujer quiere ser cotera, pues que lo sea. El tema es que no lo defina ni la sociedad ni la familia, sea la mujer la que decide, incluso si quiere quedarse en casa y a cuidar a los hijos o a los padres. Eso es totalmente correcto. La verdadera equidad la tendremos cuando la mujer tenga esa capacidad de decisión sobre su propia vida y no sean las condiciones, la sociedad, la familia o el contexto la que se lo esté determinando. Y ahí viene, por ejemplo, también la importancia que tenemos, otra vez, la educación y el sistema educativo. Retomando un poco el tema de los STEAM y de las mujeres directivas que tú estás diciéndolo, ¿por qué no en el sector infraestructura? Porque solamente 10% de ingenieras mecánicas son las que existen en el país del total, o las ingenieras eléctricas, pues es porque nos faltan referentes. Y aquí las universidades tenemos un compromiso y una tarea muy grande. Yo voy a dar un comercial, pero es por el bien de todos los que nos escuchan. En la universidad tenemos un programa donde todas las estudiantes que quieran postularse para una beca en ingenierías tienen el 50% y solamente tienen que ver las convocatorias y postularse para poder arrancar con una carrera en estas ingenierías, en ciencia y tecnología, que además son algo que como sociedad también necesitamos. Doctora, ya el tiempo, por supuesto, no nos da y no está a nuestro favor. Yo quisiera hacerle una pregunta personal sobre este tema. Usted es una mujer que ha entrado en el campo también de la administración, de estudiar esto, pero también de lo que es escalar a nivel académico. ¿Qué tanto ha encontrado usted que ha tenido que luchar y quizás correr una milla extra para decir yo también puedo? Porque esto también nos afecta a todos. Y vemos aquí hablando del tema, pero también hablamos desde la experiencia, desde lo que nos ha pasado. ¿Cómo fue ese proceso rápidamente? Pues les comento, soy primera generación en la familia en terminar una carrera universitaria. Así, en escuela pública, becada, maestría, doctorado y postdoctorado, y gracias a eso estoy ahora en este gran país siendo decana de esta gran universidad. Pero sí, igual que todas las mujeres, yo hasta los 40 daba la milla extra y pensaba que me tocaba siempre estar demostrando por qué yo estaba ahí, porque me lo merecía. Y después es que yo, a través de estos análisis, de hacer las investigaciones y de hacer catarsis con muchas mujeres, como lo estamos haciendo también ahorita tú y yo, me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Yo estaba ahí porque me lo merecía y no tenía que demostrarle a nadie nada. Y eso me quitó una carga muy importante. Y es lo que venimos reforzando con todos nuestros temas de investigación en relación a habilidades directivas con perspectiva de género. Reforzarles a las mujeres, a las niñas, justamente que cómo los estereotipos y estos sesgos inconscientes con los que nos han socializado pueden generarnos barreras internas que nos desgasten más, que nos impidan tomar esas decisiones de vida que si a lo mejor no las hubiéramos tenido hubieran sido totalmente diferentes. Bueno, pues ella es Mónica Collin, doctora en Administración de Estudios de Género, también es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad EAN. Doctora, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y el mundo puede tardar 131 años en cerrar la brecha de género. Esto no es culpa de los hombres, esto no es un odio a los hombres, es culpa de un pensamiento que como sociedad nos está haciendo daño, que está a veces en la mujer, a veces en el hombre, es un pensamiento. Doctora, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues los vamos a dejar a esta hora con más opiniones de nuestros ciudadanos, La Voz del Ciudadano, y mañana nos vemos con más de este espacio. En breve las noticias. Pues yo creo que no tanto, creo que como que con el paso de los años se ha disminuido y como que cada vez se reconoce como el esfuerzo más que el género. Entonces como que en general le pagan lo mismo tanto a hombres como mujeres. Entonces creo que ha disminuido, pero igual no es como total. O sea, igual siguen habiendo casos en donde obviamente los hombres ganan un poco más que las mujeres, dependiendo de ¿cómo se dice? Como de el tipo de trabajo que hagan. O sea, como de la profesión que tengan, hay unas que sí son mejor pagas para los hombres que para las mujeres. Se está perdiendo todo, la cultura, los valores, los principios, todo se está perdiendo. No me parece bien eso, pero pues, ¿qué se puede hacer?